Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de diseño editorial y taller de diagramación. En esta oportunidad pues vamos a ver los elementos del diseño aplicados a una pieza editorial. Vamos a entrar en materia y vamos a entender un poquito cada uno de los elementos que influyen dentro de una pieza editorial y hacen que usted haga una pieza correctamente. Y la primera es la forma. Como siempre dejamos un texto para que ustedes entiendan de mejor forma, pero en verdad lo que yo quiero que ustedes comprendan es que lo que vamos a ir aprendiendo es como que usted conociera a una persona. Usted va a comunicar las ideas, como muy bien explica aquí, para llamar la atención del receptor, que es lo que buscamos a la larga. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les dijera, por ejemplo, esta chica que aparece aquí, o la dama o la mujer, dependiendo de cómo le llames en tu país, ¿cuál es la expresión que ella tiene? Posiblemente algunos me van a decir aburrida, otros me van a decir pues no tiene ganas de trabajar, otros me van a decir está totalmente despreocupada. Sin embargo, la persona del lado derecho es una persona que está sumamente atenta. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más en los detalles, podríamos ver que posiblemente esta persona también tiene un tatuaje de este lado. Y posiblemente los lentes den otra expresión, la boca de otra expresión, la mano de otra expresión, y cada una de los movimientos gesticulares que tienen ambas personas, tanto como fijar la mirada de este lado, como escribir, como la corbata, pues nos va provocando la forma de cómo es algo. Esta es una analogía para que ustedes comprendan de mejor forma cómo aplicarlo en el diseño editorial, ya que el diseño editorial es como que usted estuviera conociendo a una persona. Usted tiene que aprender a diagramar y aprender los elementos antes de poder sumergirse al software de InDesign para aprender a diagramar. Esta persona podríamos decir que es tímida, otras personas podríamos decir no se rasura, podría ser es sucio, o para otras personas podría ser sexy, para otras personas podría ser no es una persona tímida, solo está escondiendo algo. Esa es su forma. Esta otra fotografía muestra a una persona que posiblemente está alterada, pero su forma posiblemente no sea así. Ese día se enojó o ese día le está gritando a alguien, y eso tiene que ver mucho dentro del movimiento editorial, hablando del elemento de la forma. ¿Por qué? Porque si vemos o logramos compensar la forma dentro de esta pieza, podemos ver que hay mucho círculo. Inclusive en las orillas, se dan cuenta, está curviado y también aquí hay círculo. Quiere decir que este movimiento, tanto en la iconografía como en la tipografía que vemos de este lado, podemos ver que es algo no muy tosco. Es algo ágil, es algo rápido. Un círculo o una esquina, un corner, lo que denota es movimiento y rapidez. Mientras si hacemos algo como esto, pues vamos a buscar colores más pastel, colores más aniñados, o colores más juveniles, o colores, por ejemplo, más hipster. Eso tiene que ver con la colorimetría. No es lo mismo ver algo más juvenil que algo más con colorimetrías y formas. Des en cuenta inclusive la iconografía o los dibujos y cómo están las formas onduladas, qué es lo que va provocando. Eso provoca el elemento de la forma. Si nos damos cuenta, en este mockup que tenemos acá, o en este boceto que tenemos acá, pues es algo totalmente más serio. No hay círculos, los colores están desaturados, por aquí hay un rojo que también nos da pasión o nos da energía o hace algo muy energético. Todo es cuadrado, si se dan cuenta, las fotografías, inclusive el código QR, los textos, el logotipo que aparece acá, las letras capitales que aparecen acá, todo es sumamente cuadrado. ¿Y qué denota un cuadrado? Pues fortaleza. Aparte de esto, pues reconoce el color corinto, pues nos denota fortaleza, nos denota liderazgo. A eso nos referimos con la forma. Entonces, ¿qué es la forma? Es conocer cómo va a ser nuestra diagramación a la hora que la apliquemos. Luego viene la textura. ¿Qué hace la textura? La textura lo que hace es dar una sensación para crear un humor. Así de simple. ¿Qué hace la textura? Cuando usted viene y observa un puercoespín que tiene muchas puntas ahí que podrían pullarle, o un choconoy le llamamos acá en Guatemala, no sé cómo le llames tú, pero cuando miramos esos animalitos que podrían pullar, nosotros regularmente decimos ni lo tocamos porque la sensación es muy fuerte. Entonces ya creó un humor sin que lo tocáramos.
Sin embargo, cuando miramos abrigos de piel o abrigos de felpa o de peluche, dan ganas de tocarlos. ¿Por qué? Porque eso aporta la textura. Y dentro del diseño editorial sucede lo mismo. No es lo mismo ver una ropa bien planchada que provoca nitidez, que provoca seriedad, que provoca disciplina, a ver una camisa que, por ejemplo, no esté planchada, que aunque la persona vaya bien bañada y la camisa no esté planchada, por ahí nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca la textura, provoca un humor a una sensación que podría provocarnos. Si hablamos un poquito sobre el diseño editorial aplicado a la fotografía publicitaria, pues des en cuenta cómo la textura tanto de la roca como del animal pueden contrarrestar versus todo lo que tenemos en la parte de atrás y el niño. Aparte que la fotografía es bastante buena y denota y connota algo semióticamente, pero sí tiene que ver mucho la textura en su influencia. Por ejemplo, otra fotografía, no es lo mismo tener a la modelo con la textura y con un fondo gris a tenerla con muchas texturas de la bolsa Dolce & Gabbana, que influye increíblemente. Entonces la textura crea un humor. Lo podríamos utilizar en publicidad también, o en una fotografía de publicidad o de alguna técnica de material alternativo o BTL, como por ejemplo esta marca de Nivea, entre textura sin Nivea y textura con Nivea, y cómo podría alejarse. ¿Qué es lo que provoca la textura entonces? ¿Acercarnos o animarnos a tocarlo o no? Y existen diferentes tipos de textura. La primera es la textura táctil. La textura táctil es aquella que se utiliza muchísimo en el editorial cuando hacemos cuadernos para niños. ¿Por qué? O gente con capacidades diferentes. Porque tenemos que entender que toda esta parte de aquí dan ganas de tocarla o nos invita a poder interactuar con ella. Es muy útil cuando usted quiere hacer una interacción. El niño necesita ludoeducación o que sea una educación divertida. Entonces necesita que usted pueda hacer una textura táctil para tocarla, o en la publicidad o en una feria usted puede acercarse a hacer textura táctil. Por otro lado tenemos la textura visual. Lo voy a colocar aquí en full screen para que usted mire qué provoca la textura visual. Aunque la textura visual es 2D, aquí yo no estoy haciendo 3D, pero dése cuenta cómo la forma de textura me provoca como que yo quisiera tocar algunas, por ejemplo, claros y oscuros, que miremos aquí, que ya lo vamos a aprender, o en el curso de Photoshop ya hemos visto cómo crear estos claros y oscuros. Dese cuenta cómo se va provocando estas opciones. Y esto lo que nos provoca es una dimensión de textura, pero una textura diferente. Es la textura que hace, por ejemplo, una sábana arrugada, es la textura que hace una camisa arrugada, es la misma textura. Con la diferencia que en una camisa es una textura táctil y a la vez es una textura visual. En este caso, que es una imagen, es una textura visual. Y por último tenemos la textura mosaico. La textura mosaico es cuando tenemos muy pocos elementos y necesitamos llenarlo con repeticiones, como por ejemplo acá podríamos ver cómo la textura se va repitiendo en diferentes lados. Vemos cómo la textura se repite en los ladrillos o cómo la textura se repite en el mosaico de este lado, y en la parte de abajo igual. Podemos ver cómo se va repitiendo la textura de un lado para otro. A eso nos referimos con la textura mosaico. Aquí también podemos ver aplicaciones de la textura mosaico en la camisa de la portada, que está muy interesante, pero miren cómo la textura denota o connota algo totalmente diferente a lo que fuera una camisa negra o una camisa roja. En este caso pues querían provocar una diversidad. Entonces tenemos la mosaico, tenemos la visual y tenemos la táctil. Ok, vamos un poco rápido porque son bastantes diapositivas y vamos al peso visual. Como lo vimos en la clase anterior, hablando de los elementos ya aplicados, lo que hace el peso visual es un efecto óptico. ¿Por qué? Porque lo podemos representar con zonas que puedan ser intuitivas, con colores intensos, para provocar lugares que estén más cargados. Es decir, para que nuestra vista se vaya hacia el lado izquierdo, derecho, arriba o abajo, o se quede en el centro. Si les coloco esta fotografía, pues posiblemente muchos vieron esta imagen de primero, otros vieron esta imagen de primero, pero alguna de las dos imágenes vieron de primero. ¿Por qué? Porque fue provocado a través de la textura, a través del elemento del peso visual. Cuando seguimos viendo lo del peso, entendemos que existen diferentes tipos de peso. Está el peso en fuerza de gravedad, el que nos provoca que si aquí existe una mitad, por ejemplo acá,
Voy a colocarle aquí un triángulo. Podemos compensar tanto de este lado, dese cuenta, como de este lado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una maceta como con unos palos, y aquí tenemos una lámpara con una planta, y des en cuenta que aunque no sea una textura pues idéntica, o no sea un peso simétrico, pues sí pudiéramos compensar a través de la fuerza de gravedad. El peso por fuerza de gravedad es cuando usted le coloca el mismo peso de un texto y una imagen a algún lado, o una imagen y otra imagen, que ya lo vamos a ver ahorita. Pero en este caso, dese cuenta cómo la fotografía tiene un peso de gravedad, a diferencia que si nosotros solo colocáramos algo en la parte de abajo, dese cuenta cómo el peso se va automáticamente hacia esta parte. Aquí no hay nada, y obviamente el peso se va hacia donde existe la fotografía como tal. Dentro de los pesos no solo existe el peso de gravedad, o sea que me provoque un equilibrio, sino también existe el peso en tonos. Si yo les preguntara hacia dónde se va la vista, hacia el número 1, el blanco, hacia el número 2, el gris, hacia el número 3, un gris más claro, o hacia el número 4, un negro completo, un 80 o 90% de ustedes diría que la vista se va hacia el lado donde está el color negro. ¿Por qué? Porque a esto se le llama peso en tonos. Quiere decir que el blanco es más ligero y el negro es más pesado. Así es como podríamos obligar al espectador a llevar la vista hacia algún lado que nosotros quisiéramos. A diferencia de esta imagen, que si nosotros partiéramos esto en un cuadrante, pudiéramos tener los 4 lados, 1, 2, 3, 4, posiblemente la vista no se va hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque no existe algún peso de tonalidades diferentes. Quiere decir que todo está bastante bien guardado, o el diseñador o el arquitecto que hizo esto, pues se tomó el tiempo de hacer un lugar de relajación. No quería que hubiera un peso visual en ningún lado. Algunos me podrían decir la pintura, posiblemente, u otros me podrían decir yo miro un poco más claro el hidromasaje. Posiblemente, no lo sé. Pero si se dan cuenta, está bastante parejo y podríamos tomarlo como un peso de gravedad y no un peso de tonos. Entonces, el peso de tonos es cuando se diferencia muy bien entre claros y oscuros. Existe también el peso con figuras. A diferencia del peso de tonos, si yo les dijera qué pesa más en esta imagen del lado derecho, muchos me dirían el color negro. Otros me dirían el color blanco, porque dependiendo cómo lo vean ustedes, pero el peso con figuras lo que hace es un contrapeso. Dese cuenta cómo esta imagen que aparece acá me quita el contrapeso de los dos lados. Quiere decir que ya no tengo peso tanto de un lado como del otro, sino que me provocó quitar el peso de ambos lados. El peso con figuras entonces puede contrarrestar una nota periodística de este lado con texto, y de aquí podría colocarle yo otro color de fondo y ya estoy contrastando con pesos de tonos, pero en medio podría colocar una fotografía para que haga un peso con figuras. ¿Qué provoca el peso con figuras? Que entonces el espectador o el lector o el usuario de mi aplicación móvil o web, como lo vimos en la clase pasada, no solo se trata de editorial en prensa, podría dejar la vista en la figura y luego leer todo el artículo y luego leer la venta que yo quiero realizar. A eso se refiere el peso con figuras. Ok, voy a sacar de nuevo aquí el puntero y voy a colocar entonces el peso vamos a terminar con el peso de figuras, y vamos a ir a el contraste. Cuando explico la forma del contraste, siempre lo defino de la siguiente forma. Cuando hay un contraste nos referimos cuando una persona es sumamente enojada o sumamente alegre. Ese es un contraste. O nos referimos a un contraste entre mucho sol o mucha lluvia. O nos referimos a un contraste entre pobre rico. O nos referimos a un contraste entre blanco y negro. A eso nos referimos cuando hablamos del contraste. Cuando hablamos del contraste, entonces hablamos de que no es lo mismo colocar la fotografía de la misma persona en diferentes acciones. En el diseño editorial es muy delicado esto. ¿Por qué? Porque yo podría colocar esta primera imagen donde él está molesto y enojado y decir, esta persona donó $1.000.000 a una casa hogar o a un asilo de ancianos. Totalmente diferente si yo coloco esta fotografía y digo que él donó $1.000.000 a un lugar de ancianos. O posiblemente
Podríamos decirle, esta persona golpeó a su esposa y no es lo mismo colocar esta fotografía que esta fotografía. A eso se refiere el contraste. El contraste aplicado dentro de la parte editorial o dentro de la parte, no sé, de colorimetría o semiótica, pues se denota o se connota dentro de este tipo de colores. Quiere decir que yo podría tocar, por ejemplo, el color amarillo con el color lila, que dentro del diseño gráfico le llamamos colores psicodélicos, porque están apartados del círculo cromático. A esto nos referimos con contraste, utilizar una tonalidad versus otra tonalidad. Este es otro tipo de contraste, que es el contraste a través de desaturaciones y saturaciones, o sea, negros o grises, como usted le quiera llamar, la palabra correcta es desaturado, y hay una técnica aquí a lápiz versus una fotografía que está con color rojo, que son totalmente contrastantes. Aparte de ser una muy buena publicidad de Adidas, también vemos contrastes dentro de lo que estamos viendo. A eso se refiere el contraste. Pero existen varios tipos de contraste. Una vez entendiendo que son los opuestos dentro del diseño editorial, podemos ver el contraste entre claro y oscuro, que es bastante obvio, entre negro y blanco. Si hablamos de peso, pues obviamente esto va a pesar más, pero estamos hablando de contrastes. ¿Para qué sirve el contraste? Porque obviamente a veces usted no necesita llevar la vista del espectador a algún lado. A veces usted lo que necesita es que el espectador mire solo hacia algún lado. Entonces necesita contrastar, necesita colocar aquí la nota más fuerte y aquí colocar una pieza publicitaria posiblemente. Existe el contraste dentro de los mismos tonos. Este contraste es sumamente interesante porque es muy poco utilizado. ¿Han visto ustedes los menús o las cartas de los restaurantes que a veces no se apetece a comer alguna comida dentro del restaurante? Y esto se debe porque muchas veces está bien hecho la tipografía, tiene una buena colorimetría, tiene una buena textura en el fondo, tiene un buen diseño de planos o reticulación o tipografía, todo es correcto, pero las fotografías están erróneas. En este caso, que es peso de colores de los mismos tonos, des en cuenta cómo se cuidó tanto la fotografía en el color, en la forma, pero también se cuidó la forma y la textura, una textura visual como les expliqué anteriormente, dentro del menú. Entonces nos invita a comprar o nos invita a comer. A eso se refiere las texturas dentro de los mismos tonos o el contraste dentro de los mismos tonos. Muchas veces se dice que no importa el peso o la diagramación, pero sí importa, y es por eso que es tan importante antes de empezar a diagramar que ustedes conozcan los principios de la diagramación. También tenemos el contraste por contornos. Este es bastante sencillo. El contraste de contornos se pueden dar cuenta ustedes porque esta pieza o esta portada es sumamente plana. Des en cuenta que la tipografía, los colores, los rectángulos y la fotografía no tienen ningún tipo de contornos, mientras que en esta portada, des en cuenta, desde la tipografía, desde los títulos, desde la fotografía, todo tiene un tipo de contorno y dése cuenta cómo se mira más resaltado, para lo que nos ayuda. Esto no quiere decir que uno esté mal y uno esté bien, para nada. Únicamente que en algunas ocasiones usted va a tener que necesitar contornear sus tipografías o sus letras y su fotografía. En otras ocasiones no. Quiere usted hacer algo menos delicado, menos llamativo, no necesita usar un contraste de contornos. Entonces, des en cuenta cómo hemos ido aprendiendo diferentes tipos de contraste. Y también existe el contraste de escalas. Este es bastante sencillo de aprender, más grande y más pequeño. Quiere decir que si nosotros colocamos un contraste de escalas, podríamos decirle cuál, si no conociéramos pues esta película, creo que muchos ya la han visto, que es Monster Inc. Algunos podrían decir, si no conociéramos a los personajes, pues este es el personaje más grande y no sé, nos imaginaríamos que este podría ser un personaje malvado, posiblemente. Mientras el contraste, que es el personaje malvado, que es Randall y no Sullivan, podría haber, si solo miramos las escalas, algo diferente. Entonces tenga cuidado, no coloque algo tan grande si usted no quisiera jerarquizar o no quisiera que las personas pudieran confundirse. O posiblemente la más pequeña, pero boom,
que es la niña, pero es en donde gira toda la película de la niña. Entonces a esto se refiere el contraste de escalas. Ok, espero que vayamos bien hasta allí. Si ustedes tienen alguna duda, pues lo pueden hacer a través de los comentarios y yo con mucho gusto puedo responderles la duda que ustedes tengan. Luego vamos a la tensión y el ritmo. Esto es bastante sencillo de entender. La tensión es como que yo juntara mis dos manos y las jalara hacia el lado derecho o izquierdo, o cuando yo jalo a una persona para que tenga cuidado que no se caiga. Esa es la tensión y ritmo. El ritmo pues es como que yo escuchara una música y estuviera con un buen beat o un buen paso o con un buen clic, como usted le quiera llamar, o si yo coloco palmas de esta forma, es como que yo tuviera un buen ritmo. Lo que denota esto es dinamismo. Quiere decir que atrae al espectador. Cuando hay un sonido por algún lado o cuando estoy muy tensionado en mi cuello, la tensión me provoca que yo me vaya todo hacia el cuello. O cuando escucho demasiado ruido o un concierto, el ritmo me provoca que yo ponga atención. A eso se refiere la tensión y el ritmo. Si yo les preguntara hacia dónde se va la vista con esta imagen, posiblemente algunos me dirían que al centro, o posiblemente todos me dijeran que al centro. Es correcto, regularmente eso hace la tensión y el ritmo, llamarme la atención hacia algún lado. Miremos ejemplos de fotografías y portadas aplicadas. Casi todos o la mayoría va a entrar la vista por el pescado más grande y va a salir hacia el pescado más pequeño. Pero no todos, algunos cuantos, un porcentaje, va a sacar la vista hacia el lado izquierdo, aunque la media o la mayoría se va a ir hacia el lado derecho. Si miramos una portada aplicada, o un afiche o una cartelera, dése cuenta que en este caso cambia un poco, porque lo primero que vamos a ver o es la imagen o es la tipografía. Quiere decir que la vista se va a ir hacia la tipografía, luego hacia la imagen, y dése cuenta cómo automáticamente los ojos de la persona provocan que vuelva a entrar yo hacia acá y vuelva a regresar para entender de qué se trata esto. ¿Cuál es el error de muchas personas que hacen la diagramación a la hora de provocar un ritmo o tensión? Que la fotografía la sacan con la mirada hacia acá. Quiere decir que cuando sacan la mirada hacia el lado derecho, se perdió el contexto, porque si la persona entra a través de la fotografía y va a ver la cara de la persona volteada hacia acá, automáticamente él ya la sacó, va a voltear la hoja y ya no sirvió. Tenga cuidado entonces que la tensión y el ritmo se provoque como usted lo quiera hacer. Vamos a ver otro ejemplo para que se comprenda mejor. Si miramos este artículo de diseño gráfico que tiene tipografías, que tiene iconografías, que tiene jerarquías de texto, titulares, y tiene titulares también de la página 7 y 8 numeradas, lo primero que vamos a ver muchas veces son los círculos. Los círculos luego nos van a mandar ya sea hacia diseño gráfico o bien a muchas personas esta parte blanca, miren cómo la forma los exporta hacia la lectura. En un 80% u 85% las personas van a leer el círculo, luego los va a llamar hacia donde está la punta, van a leer esto y luego salen hacia diseño gráfico. O bien van a leer todos los principios del círculo y luego los va a llamar hacia diseño gráfico. Si les llama la atención, muchos van a regresar hacia la lectura. A eso se refiere la tensión y el ritmo, que nos llame o que nos obligue a llevar la vista hacia algún lugar intuitivo. Vamos con el próximo elemento, que es el balance. El balance es como que usted estuviera teniendo un contrapeso, o es como aquellos sub y bajas que usted mira en un parque de diversiones, lo que provoca la intensa necesidad de equilibrio. Entendámoslo mejor. Pues obviamente si yo pusiera un elefante en esta bola de playa, seguramente la va a explotar, pero este equilibrio, que es lo que me provoca una estabilidad o me provoca un balance, aunque esto pues sea irreal, a menos de que esto estuviera hecho de otro tipo de goma, pero obviamente esto es lo que provoca el balance dentro de lo editorial. Si lo miramos ya dentro de portadas aplicadas, dentro de la fotografía y lo editorial, podemos connotar, que esto ya se provoca a través de, no de un equilibrio,
pero sí de un balance. ¿Qué quiere decir eso? Si lo partiéramos aquí a la mitad, pues no nos daría un equilibrio porque el peso sería más del lado derecho. Pero ¿a qué se refiere el balance? El balance se refiere a darnos estabilidad. Es decir, miren cómo las 4 sillas provocan un cuadrante, miren cómo el círculo de la mesa colocado dentro de la lámpara me provoca un correcto balance. Miren cómo el piso contrastado de ébano me provoca un balance dentro de la iluminación de atrás, y todo esto es un balance o un equilibrio. No hablamos de peso, no hablamos de contraste, no hablamos de texturas, hablamos netamente de un equilibrio como tal, sí, de balance, perdón. El balance lo que provoca netamente es de que yo esté equilibrado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿A qué se refiere el balance? El balance se provoca cuando yo no quiero sacar al espectador muy rápidamente, y lo utilizamos en los catálogos de compras con las chicas o las damas cuando queremos que se estén mucho tiempo viendo un mismo diseño editorial. Quiere decir que van a estar viendo mucho tiempo ese balance, porque queremos provocar, no como la prensa, que lo que queremos es que provoquen que corra rápido la lectura. En este caso no. En este caso quiero que se fijen en todos los detalles. A eso se refiere el balance. Des en cuenta acá que aunque hay una piedra muy distante y otra aquí muy cercana, bueno, esa no es una piedra, pues es una montaña, aquí es una piedra, creo yo, o son focas, no lo sé la verdad, creo que son focas, pero des en cuenta cómo se puede contrastar del lado derecho al lado izquierdo y cómo podríamos hacer un balance con un equilibrio bastante exacto. Vamos terminando ya esta clase de diseño editorial o taller de diagramación y vamos a la armonía. La armonía es cuando todos los elementos convergen de una buena forma, cuando visualmente nos agrada. Cuando yo no me pongo una camisa fucsia y un pantalón verde limón, eso no es ser armonioso, pero cuando yo me coloco, no sé, una camisa roja con un buen pantalón gris, bien planchado los dos, pues posiblemente sí provoco armonía. O dentro de la música es cuando todos los instrumentos armonizan de una buena forma. A eso nos referimos con la armonía. Y la armonía no es esto, definitivamente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver esto. Usted no ve unos buenos zapatos con una buena falda y unas piernas así de peludas, no se acostumbra. Aparte de eso, pues no se acostumbra lo que vemos a los lados tampoco. Dese cuenta que esto contrarresta mucho y hay un contraste muy fuerte. Esto no es armonioso. ¿Qué es armonía? Armonía es ver la buena toma de las fotos y la buena composición de todos los elementos en una misma fotografía, en un mismo video, en un mismo editorial, en una misma canción, en un mismo programa de televisión, en un mismo programa de radio, y des en cuenta cómo existe armonía dentro de los elementos. La armonía no es solo la buena ubicación de los elementos. La armonía se refiere también a la buena ubicación de la colorimetría, de los fondos, de las texturas, de los objetos, de la fotografía, y aparte un buen titular podría contrarrestar esta armonía. Des en cuenta acá hay mucha saturación, hay mucho peso visual, pero hay armonía. Muchas veces me preguntan, ¿a qué hora debo utilizar la armonía? ¿A qué hora debo utilizar el contraste? Pero esto depende mucho de lo que usted necesite representar. Aquí, que es un food styling o una fotografía de alimento, usted no necesita colocar mucho texto. Entonces arriesgue el peso y coloque armonía. Arriesgue el peso y coloque contraste de colores entre lo blanco y el contraste de los lados. O arriesgue un poco también el peso y agregue un poquito de ritmo o agregue un poquito de tensión. A eso se refiere una buena armonía. Pero la armonía no aplicada dentro del editorial no necesariamente debe estar saturada. Des en cuenta cómo existe una buena armonía dentro del fondo blanco o un poco gris, pero dese cuenta como la iconografía es bastante simple, tanto en iconografía como en fotografía, y como la buena armonización dentro de la colorimetría, la tipografía, la iconografía, la fotografía, provoca una buena armonía. Me dan ganas de leer esto. Aparte, pues existe un buen balance dentro de esto, aunque dese cuenta que posiblemente aquí perdemos peso, porque el peso está muy tirado al lado derecho, pero tiene un sentido. ¿Por qué? Porque me provoca a que las acciones del marketing y servicios personalizados dentro de este catálogo de venta, pues me provoque la venta
hacia el lado derecho. O sea, tiene un sentido del por qué. Vamos terminando ya, amigos, estas clases de los elementos aplicados al diseño editorial y tenemos el movimiento. Dentro del movimiento es algo bastante interesante porque lo podríamos confundir, pero escuche, el movimiento, a diferencia de la tensión, que es jalar, el movimiento es mantenerme dando vueltas dentro de un mismo lugar. Quiere decir que si yo utilizo el círculo, regularmente la mirada se dispara hacia el centro, que fue lo que vimos en un elemento anterior. Vamos a encontrarlo, si quieren, por acá, esto, que provoca el círculo, que las miradas se disparen hacia el centro. A eso se refiere el movimiento. Pero si lo tengo dentro de un rectángulo, la tensión pues se dirige a lo largo del eje, o sea, en las esquinas. Y a eso se refiere un buen movimiento. Un buen movimiento lo podríamos representar, si se dan cuenta acá, en este caso que tenemos algo más rectangular, dése cuenta que los movimientos se representan hacia las esquinas. A eso nos referimos con el movimiento, que no se quede dentro de un mismo lugar, sino que se pudiera no aburrir la vista del espectador. Esto es algo con exagerado movimiento, pero es movimiento. El editorial aquí se pierde un poco porque ya la tipografía se está perdiendo un poquito, y en la parte de arriba pues cambia un poco rápido, a diferencia de esta publicidad que obviamente está provocada para hacerla con movimiento. Primariamente pues ingresa con la marca, luego pues sigue toda la iconografía y la ilustración que se hizo vectorial hacia caer a la boca. Como es una bebida dirigida para juveniles o para adolescentes, pues esto es bastante interesante y bueno para ellos, posiblemente para un público adulto no. Entonces, terminando ya esta clase de cómo aplicar los elementos, hemos visto el balance, el contraste, las tensiones, no sé, las escalas, los movimientos, los ritmos, los balances dentro del diseño editorial. Espero, amigos, que les haya servido, porque cuando empecemos a hacer ya ejercicios y empecemos a ver la clase de InDesign, van a comprender de mejor manera cómo deberíamos de aplicar cada uno de estos elementos teóricos a nuestras piezas gráficas. Recuérdese, antes de poder tocar un software, usted debe conocer los elementos principales del diseño editorial. Si tienen alguna duda, pueden dejar un comentario o escribirme y con mucho gusto yo se las puedo responder. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase de diseño editorial o taller de diagramación.